Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar ya con las clases a través de vídeo. Y bueno, vamos a empezar ya con el tema 5, que el tema 5 trata sobre todo el tema de lo que es la libertad. Entonces vamos a comenzar ya con lo que sería el punto 1. ¿De acuerdo? El punto 1 trata sobre todo de descubrir, ¿vale? O más que descubrir, ver qué significa ser libre, qué es la libertad. Entonces, ¿cuál es el concepto actualmente de libertad o qué concepto vamos a manejar primeramente? Pues, ¿qué es la libertad? ¿O en qué puede consistir? ¿De acuerdo? Una primera explicación de lo que puede ser la libertad es simplemente el hecho de poder ejercer la voluntad sin ningún obstáculo de por medio. ¿De acuerdo? Entonces, el punto sería que ser libre se compara con el hecho de poder ejercer en cualquier momento, en cualquier situación, sin ninguna restricción, tu capacidad de decidir. ¿Vale? Entonces, al final es el hecho de poder ejercitar libremente, sin ningún tipo de interrupción o problema, tu capacidad de elección. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, nos encontramos una realidad y es que esto de hecho o de facto no es así. Es decir, nos encontramos que por mucho que queramos nosotros decidir algo, nos encontramos con una serie de obstáculos o límites, ¿vale? Y estos obstáculos o límites que haya esta idea de libertad pura, ¿vale? Serían los siguientes. Pueden ser obstáculos internos, es decir, que dependen más bien de nosotros mismos, y obstáculos externos, es decir, que no dependen de nosotros, sino de terceros. ¿Cuáles serían los obstáculos que podemos clasificar como internos? ¿Vale? Sobre todo está relacionado con las capacidades, es decir, yo tengo una serie de capacidades que me limitan. Es decir, a mí me gustaría mejor correr durante 5 días seguidos, pero mi capacidad física me impide poder realizar esa actividad, por mucha que yo quiera, lo elija o lo decida. ¿Vale? Y luego tenemos el tema de las dependencias, es decir, que yo necesariamente dependo de respirar, de comer a nivel interno, ¿vale? Si yo dejo de comer, respirar o lo que sea, me muero. O sea, por mucho que quiera. Yo puedo elegir libremente dejar de hacerlo, pero eso va a tener una serie de consecuencias que va a ser o va a desembocar en mi muerte. Estas dependencias también se podrían incluir, de hecho, en cierto sentido, con las externas. Porque hay otro tipo de dependencias que no son internas, sino que son externas. Y puede ser el hecho que simplemente yo dependo de que haya electricidad para que realmente mi ordenador pueda funcionar y yo pueda estar grabando este vídeo. Si no, no podría hacerlo. ¿Vale? Pero además hay otro tipo de obstáculos a la hora de la libertad que son externos. Y son lo que son las leyes, las normas sociales, principios morales e intereses de la comunidad. ¿Qué serían las leyes? Las leyes son sería la regulación que establece el gobierno de un país para controlar o facilitar la convivencia de sus ciudadanos. Entonces el hecho de que tú por la autovía no puedas correr a más de 200, pues sería una ley que establece el Estado para que facilitar o hacer más bien impedir que la gente se choque en la autovía, ¿de acuerdo? Luego tenemos normas sociales. Que las normas sociales tienen que ver más con normas no escritas, pero que por todos es sabido. Es decir, vas a casa de cualquier persona que sea un desconocido y lo primero que hacen no es entrar en su cocina y empezar a ver qué tiene dentro de la nevera y empezar a comer. Eso sería una norma social básica, el hecho de como respetar la propiedad de la persona que te invita o que hace de anfitrión, ¿de acuerdo? Luego teníamos lo que serían principios morales. Que los principios morales es algo que depende un poquito más de nosotros mismos o es algo más interno.
¿Qué serían los principios morales? Pues tiene que ver más con el hecho de que yo, a nivel moral, no estoy dispuesto a asumir una serie de cosas o conductas. Como pueden ser, por ejemplo, el hecho de yo tengo el principio moral de que la vida humana vale más que, por ejemplo, eh, mis estudios o incluso que el hecho de que yo esté bien o tenga una situación estable. Entonces, en el caso de que deje embarazada a una mujer o a mi novia o lo que sea, poniendo ese ejemplo, pues no vamos a abortar porque la vida humana para nosotros es un principio moral que es superior. Puede ser ese principio moral o puede estar más relacionado con la amistad, el hecho de no traicionar a un amigo o no traicionar a tu novia, lo que sea, ¿de acuerdo? Eso sería un principio moral. ¿Y qué sería intereses de la comunidad? Intereses de la comunidad puede estar relacionado más con el tema de típica discusión de vecinos, de que si ponen la música fuerte, si no. Es decir, hay un vecino que le gusta escuchar la música y le gusta de hecho ponerla fuerte, pero al vecino de arriba le molesta. Entonces, ahí hay una serie de intereses que entran en conflicto y tendrían que ver o delimitar a ver dónde está o dónde empieza cada uno de estos derechos a cobrar importancia. ¿De acuerdo? Entonces esto sería lo que hace referencia a esos obstáculos que podemos encontrar a la hora de ser libres en este concepto de libertad como más puro o absoluto, ¿vale? Y por último tenemos el tema de la sociedad. Es decir, la libertad es decir, parece algo que es como plenamente individual, ¿vale? Y en cierto sentido lo es, pero también es algo social porque en la medida en que en que están estos obstáculos externos son provocados por otros. No significa que sean malos o buenos, pero significa que es provocado por un otro. Y de hecho el hombre necesita vivir en sociedad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Aquí el punto está en que la sociedad en cierto, de hecho, nos limita, ¿vale? Nos limita, coarta nuestra libertad entendida en este sentido puro, pero también aporta cosas que son muy, muy positivas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el punto está en que antes de que existan con las sociedades constituidas de la manera en la que la entendemos actualmente, existía, o según Stuart Mill, existía lo que se llamaba estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Pues es algo así como un estado, ¿vale? En el cual tú tienes la posibilidad completa de utilizar tu libertad, tanto de las propiedades, personas, cosas, de lo que quieras, con total y absoluta libertad. Es decir, que si a ti te apetece coger a una persona y esclavizarla porque tiene más poder que ella, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que para poder vivir realmente en sociedad y no vivir pendiente de que me esclavizan, de que me matan, de que me quitan todo lo que tengo, de que me quedo sin nada, un poco así en plan película de estas, así un poco, bueno, de estas así apocalípticas, ¿qué es lo que pasa? Que se genera lo que se llama el contractualismo o un contrato social, que sería que entre los propios ciudadanos se llega como a un pacto entre todos en el que decir, bueno, vale, esta situación, o sea, a lo mejor se nos está yendo de las manos y vamos a intentar calmarnos un poco y hacer un contrato. Es decir, un contrato se refiere al hecho de hacer un acuerdo entre todos los ciudadanos, que estos ciudadanos o todos los esto, y decir, bueno, vamos a respetarnos, ¿cómo? Limitando nuestra libertad, que es el punto que hemos visto aquí antes, ¿vale? Entonces, a través de ese contrato, yo no te pego, pero tú no me pegas. Yo respeto tu casa, pero tú también respetas la mía. Y ponemos como un policía o lo que sea que controla que esto realmente se cumpla, que posteriormente se convertirá en lo que se llama Estado, ¿vale? Pues bueno, yo creo que hasta aquí más o menos queda, queda claro por hoy y es más que suficiente. Si hay cualquier duda, pregunta o cuestión, ya mañana en clase lo resolvemos. Y muchas gracias por la atención. Bueno, hasta mañana.